Bueno, durante todo el día se viene hablando de un aniversario más, en este caso al ser redondo, por tratarse de la tercera década, los 30 años del atentado a la Mutual Judía de la AMIA en Argentina. Probablemente en Buenos Aires, probablemente muchos de los que nos están viendo, los sub 30, aquellos que tienen entre 20, 25, entre 15, 25, les cueste mucho entender por qué pasó lo que pasó en nuestro país, y por segunda vez en 2 años un segundo atentado criminal terrorista le costó la vida a 85 personas. Fueron asesinadas 85 personas producto del atentado criminal. Ustedes, si no lo saben, y no quiero extenderme mucho porque la importancia del entrevistado es, no merece que espere tanto, pero hubo una investigación bastante amañada. Hubo 4 juicios, muchos de ellos tenían que ver con lo que se llamó la pista local, lo que se llamó el encubrimiento, la responsabilidad del juez Galeano en la primera parte de la investigación, el enchastre, como definieron muchas organizaciones judías que se constituyeron como querellante, el enchastre, y utilizo la palabra, quiero citarla textual, que han hecho los servicios de inteligencia, locales y extranjeros dentro de la investigación, y la dificultad que existe para cualquier persona que tenga asignada esta pesquisa llegar a la verdad. Bueno, hay un fallo recientemente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que castiga a la Argentina por la falta de justicia. Hay también 2 o 3 situaciones, datos concretos de cómo y por qué se produjo el atentado. Pero no quiero avanzar más en esto porque el que lo sabe y el que nos puede dar mayor precisiones es Sebastián Basso, que es el jefe de la unidad fiscal AMIA a nivel procuración, a nivel nacional. Sebastián Basso, muy buenas noches, los saludamos de aquí de Santa Fe desde Veo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por tomarse un tiempo, un día como hoy. Nosotros vamos los jueves siempre, pero hoy además es el número redondo del aniversario y me imagino que ha sido muy requerido, así que doblemente gracias. En principio quiero preguntarle, ¿en qué estado está la investigación por el atentado criminal del 94? Y que incluye, obviamente, responsabilidades de ejecutores y también responsabilidades de financiamiento y de la política, algunos dicen, de Irán detrás de este atentado. Bueno, acá voy a hacer una distinción Por en base a favor. lo que usted dijo antes de los enchastres de los servicios de inteligencia. En general, todo el tema del terrorismo a nivel internacional se maneja mucho a nivel de inteligencia. Por lo tanto, es inevitable que en cualquier caso de terrorismo actúen y trabajen los servicios de inteligencia. En Argentina pasó lo mismo. El gran problema siempre está en que los servicios de inteligencia trabajan con una visión y un método totalmente distinto al método judicial. Entonces, muchas veces entran en conflicto lo que es la verdad de la inteligencia y la verdad judicial. Exacto. A nivel de inteligencia, hay muchos servicios que dan por concluida la investigación del caso, señalando cómo fue el hecho, quiénes fueron sus autores, etc. Para eso se basan en fuentes que son evidencias que tiene la inteligencia con su grado de veracidad, que es distinto al grado judicial. Nosotros judicialmente tenemos más complejidad que la inteligencia porque nosotros nos tenemos que atar al marco de la ley. Entonces, muchas veces los datos que quizás el periodismo, la inteligencia tienen como cierto, nosotros no lo podemos validar porque a nivel judicial ningún juez aceptaría eso como prueba. Partiendo de esa base, desde el punto de vista judicial, tenemos muchas certezas, quizás no las suficientes para dar por satisfecho a las víctimas o a la sociedad en general, pero que para el ámbito judicial es bastante importante señalarlas. La primera certeza es que esto fue un atentado terrorista. Sin lugar a dudas, el edificio donde funcionaba la AMI y la DAIA en 1994 fue detonado por una explosión de un coche bomba que era conducido por una persona que falleció en el hecho, literalmente se desintegró con la explosión. Eso está más que comprobado. ¿Y por qué digo que es importante tener en claro que fue un coche bomba? Porque esto despeja cualquier tipo de teoría conspirativa
o conjeturas que hablan de que la explosión partió de un contenedor o de cualquier otro sitio. Eso está más que comprobado, hubo juicios orales donde se demostró, hay pericias técnicas, etc. También está comprobado quiénes fueron los autores del hecho. Y acá esta afirmación está dada por las evidencias que nos demuestran que el atentado lo llevó adelante un grupo que se llama Hezbollah. Hezbollah es un grupo que tiene su origen en Oriente, precisamente en el Líbano, y que ellos se autodenominan un movimiento porque tienen presencia política y hacen asistencia social y educativa en el Líbano, pero a nivel internacional tienen un brazo armado muy fuerte, que es público y notorio por su participación en Siria y que de manera clandestina trabaja a nivel global. Hezbollah, para el ámbito militar, depende pura y exclusivamente del dinero que le provee su sponsor, que es la República Islámica del Irán. Esto antes era oculto, pero hoy por hoy ni Irán ni Hezbollah tienen problemas en afirmar esto. Hezbollah en 1994 entonces es el brazo ejecutor que realiza el atentado. ¿Por qué decimos que es Hezbollah? Porque nosotros identificamos a una persona que acá en Argentina usaba un pasaporte falso colombiano y se hacía llamar Samuel Alreda. Claro. Y en triple frontera, en la ciudad de Foz de Iguazú, que es en Brasil, y su límite, que es su ciudad réplica, que es Ciudad del Este en Paraguay, y en Argentina hay un pueblo chico que se llama Puerto Iguazú, y que en ese lugar hay una comunidad libanesa muy fuerte, donde había algunas personas, no muchas, hay algunas personas que siempre pertenecieron a esta organización Hezbollah. Salman al-Reda está acreditado que vino para la época del atentado, para julio de 1994, y coordinó el atentado y después se fugó. Salman al-Reda era joven en esa época, siguió creciendo dentro de la organización y hoy se puede afirmar que es una persona de un rango importante en la jerarquía del brazo clandestino, porque Estados Unidos también lo acusa de hacer atentados muy cercanos a esta fecha, 2014, 2016. Estados Unidos lo persigue porque se comprobó que quiso atentar contra objetivos de Estados Unidos en Panamá y en el extremo asiático. Sí, Basso, un asterisco muy chiquito. Sí. Samuel Alreda, además, se vinculó a una italiana de origen árabe en Buenos Aires, y de hecho, por ejemplo, Alejandro Rúa lo destaca en su libro, llegan a Ezeiza en los primeros días de julio y empiezan a coordinar desde allí lo que sucedió el 18. Samuel Alreda es interesante, pues Samuel Alreda se casó con una argentina, está casado con una argentina, que es descendiente también de libaneses, que vivió con ella en triple frontera, tuvo una hija en Brasil y a su mujer y a su familia la llevó al Líbano para el mes de marzo, mayo aproximadamente, y después ya se pierde su rastro oficial. Ya empezó a ir en la clandestinidad. Y su cuñada, la hermana de su mujer, era la secretaria privada de una persona que trabajaba para la Embajada de Irán y que tenía una actividad pseudo religiosa porque también hacía inteligencia clandestina o espionaje ilegal para Irán, que es Moshe Rabbani. Moshe Rabbani estaba en la Argentina desde hacía muchos años, tenía una actividad muy fluida con cierta comunidad chiita musulmana en Argentina, pero que hacía tareas de inteligencia. Y a Moshe Rabbani, Irán le da inmunidad diplomática, nombrándolo asesor cultural meses antes del atentado, precisamente porque Irán había sido acusado de otros atentados similares en Europa y generalmente era el agregado cultural el que era el encargado de hacer este espionaje o inteligencia ilegal en esos países. Rabbani su secretaria privada es la cuñada de Salman Alreda, y además fue el que los casó con el rito religioso a Salman Alreda con su mujer actual. De apellido ese vínculo está más que probado. De apellido Saín, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Ahora quiero ir un poquitito más atrás. Usted decía, está aprobada la utilización de un coche bomba y de una persona que se inmola en el acto. Muchos decían que se trataba de Ibrahim Ferro, pero después, usted corríjame por favor, después no pudo comprobarse
que se trataba de la misma persona por estudios genéticos? A ver, desde el punto de vista de la inteligencia, el nombre del suicida inmolado o persona que murió en la camioneta es ese nombre, Berro. Para la inteligencia está probada, pero nosotros desde el punto de vista judicial no podemos afirmarlo. Tampoco lo vamos a negar, pero no podemos afirmar eso porque no tenemos evidencia suficiente como para llevar para afirmarlo frente a unos jueces. Igualmente, Claro. desde el punto de vista judicial, a esa persona jamás la podríamos enjuiciar porque está muerta. Claro, claro, sí, sí. Ahora, desde el punto de vista de la responsabilidad política del financiamiento, usted decía Rabani, protección diplomática, agregado cultural de Irán, también los informes de inteligencia hablan de una reunión en tal lugar donde se define el atentado a la Sí. AMIA. Ahora, usted decía muy bien, la verdad de la inteligencia es muy distinta a la verdad de la que tiene que contar la justicia, los elementos de cargo. ¿Cuáles son los elementos de cargo para acreditar que Irán estuvo, digamos, diseñó la diplomacia o el gobierno de Irán diseñó el atentado? Bien, en primer lugar tenemos, como les dije, a este señor Rabani. Rabani trabajó siempre para la embajada de Irán. Sí. No es una persona ajena al gobierno de Irán, de hecho es parte del régimen iraní. Hay que tener en claro cómo es el régimen político en Irán. Irán, desde que la revolución iraní tomó el poder, se instauró una república islámica donde no hay un sistema constitucional democrático como hay en Argentina o en otros países occidentales, porque es si se quiere, un gobierno donde teocrático, donde los ayatolás o donde los religiosos tienen el mando del poder y el poder político está mimetizado por el poder religioso. Rabani es miembro de ese poder que va rotando. Todos los funcionarios de Irán van rotando a lo largo de los últimos 30 años. Por eso las mismas personas que fueron acusados por el fiscal Nisman, que se desempeñaba en 1994 en unos cargos, todavía siguen ocupando cargos en el gobierno de Irán. ¿Qué evidencias tenemos? Sí. Primero, como les dije, Moshe Rabani. Después tenemos que para la época del atentado se probó que aumentaron notablemente los flujos de dinero vía diplomática de Irán a la Argentina. Esa plata no iba destinada a la embajada, sino precisamente a las actividades de Moshe Rabani. Ese es un punto más que interesante. Y desde el punto de vista de la responsabilidad política, tenemos el primer dato, es el que les dije antes. Hezbollah siempre fue un proxy, es una organización que actúa de acuerdo a las directivas de la República de Irán. Hezbollah no hacía nada sin que Irán diera la orden, ni que Irán autorizara, porque Irán es el que le pone la plata. Entonces, Hezbollah no tiene ninguna capacidad de hacer algo por sí misma en zonas tan alejadas de su escenario epicentro, que es el Líbano. Después se ha probado que para un año antes del atentado a la AMIA en 1993, de Argentina viajó Moshe Rabani, viajaron otras personas, y de acuerdo a pruebas que fueron recopilando el primer juez y los fiscales a lo largo del tiempo, y que también fueron aportados por otros países, a veces con informes de inteligencia, es cierto, se hubo una reunión de alto nivel de las máximas autoridades de Irán donde se decidió hacer un atentado y que ese atentado fuera en Argentina. Entonces, eso es lo que motiva que la Fiscalía, en la época de Nisman, pero ya antes, en la época de Galeano, de Mullen y Barbaquia, se apuntara a Irán. Eso está probado mediante pruebas indirectas. Obviamente no hay una prueba directa. Acuérdense que en todo tema de terrorismo, por el lado de sigilo y de secreto que manejan estas organizaciones, no vamos a tener testigos directos. Siempre se prueba mediante indicios o pruebas circunstanciales. Entonces eso nos permite a nosotros afirmar que la decisión de colocar la bomba en Argentina y en la sede del edificio donde funcionaba la AMIA y la DAIA fue realizada por las altas autoridades iraníes. Ahora le pregunto esto, doctor. Está acreditado que fue el brazo ejecutor Hezbollah, financiado por alguna decisión política y el financiamiento de Irán. ¿Y el móvil?
Los móviles no son materia judicial en este aspecto, es decir, claramente tiene que ver con los intereses geopolíticos de Irán a nivel global. Acuérdese que Irán no es un país que pretenda solamente quedarse en el territorio persa, sino que tiene como intención propagar los ideales de su revolución a lo largo de todo el mundo. La misión de Rabbani en toda Latinoamérica fue precisamente propagar esas ideas revolucionarias en otros países, especialmente en Latinoamérica. Ahora, Rabbani estaba bajo la lupa de los servicios o de la justicia después del atentado a la embajada, porque usted dice, bueno, hubo un flujo de dinero que no iba a la embajada, iba a la asesoría cultural. Bueno, personajes del Líbano o personas del Líbano que tenían, que se venían a Ezeiza y se instalaban en el país. Digo, nadie observó, nadie agendó eso Parte de la función que tenemos en la unidad especial es la de analizar todos los archivos desclasificados de inteligencia. Como les dije antes, en este atentado la inteligencia argentina participó no solo como servicio de inteligencia, sino también por disposición del juez Galeano, y después siguió hasta que Alberto Fernández lo dispuso lo contrario, colaborando como fuerza policial. Esos archivos fueron desclasificados desde Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner en adelante todos los presidentes fueron ampliando la desclasificación. Y hay un grupo especial que se encuentra relevando y analizando esa documentación. Precisamente uno de los análisis está centrado en cómo fue la actividad de los servicios de inteligencia desde que desde que Argentina empezó a poner el foco en esto de propagar la revolución iraní por el mundo y las posibilidades o no de realizar atentados. ¿Por qué? Porque en esa época no hubo solo atentados en Argentina. Claro. Piensen que al día siguiente en Panamá hubo un atentado que se denomina de alas chiricanas, porque es un avión de una aerolínea local, Alas Chiricanas, donde también explotó una bomba que destruyó el avión y obviamente murieron todos los pasajeros, que era transportada por un libanés con pasaporte falso. Y el comunicado que se publica en Irán, en el Líbano, días después, es un comunicado de una organización terrorista, que era también un sello de goma de Hezbollah, donde se adjudica el atentado de Irán, de AMIA y de Alas Chiricanas por la misma organización. Cuando en esa época nadie sabía que esos dos atentados estaban relacionados. Esa misma publicación los adjudica. Imagínense que me quedan muchísimas preguntas. Tengo dos de mínima para lo que viene. La primera, Tejeldín, finalmente fue una creación de Galeano puesto ahí para generar un relato y la pista local. Tejeldín tuvo alguna responsabilidad, Tejeldín termina absuelto, esa por un lado. Y por otro lado, hay mucha expectativa del juicio que se va a llevar adelante en Brasil a una persona vinculada al atentado a la AMIA. Nos gustaría que profundice un poco más sobre este punto. Pero empezamos por Tejeldín. Tejeldín está demostrado que la camioneta que se armó como coche bomba fue una camioneta armada por Tejeldín y entregada a quienes lo llevaron a cabo. Es decir, el último tenedor conocido de la camioneta esa fue Tejeldín. Por lo tanto, el propio Tejeldín lo reconoce en el juicio. Es decir, Tejeldín es una persona importante en ese aspecto. Tejeldín siempre supo a quién le entregó la camioneta, pero nunca se expresó con veracidad. Tejeldín está acusado precisamente por haber aportado esa camioneta. Es cierto que Tejeldín fue juzgado 2 veces, los 2 tribunales orales que intervinieron lo absolvieron, y casación recientemente, ante un recurso que presentó la Fiscalía y también presentó una de las querellas, también confirmó esa casación. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la querella pidieron que la Corte revise el caso porque la Fiscalía considera que algún grado de sanción penal tiene que tener precisamente por entregar esa camioneta armada. Digo armada porque era una camioneta que Tejeldín se dedicaba y está probado al negocio de los autos robados. Él vendía autos que se armaban en base a piezas robadas
con combinación de policías de la provincia y federal que estaban en el negocio de los autos robados. Entonces, por el lado de Tejeldín es eso. Bien. Es cierto que está absuelto y esa absolución está recurrida en la corte para que se analice. Bien. Tejeldín simplemente es el que aporta la camioneta y nunca dijo la verdad y lamentablemente el Estado le pagó plata para eso y por eso también fue condenado. Y está condenado por haber recibido plata del Estado para mentir. Eso está probado. Sí, sí. Por el lado del ciudadano libanés, nosotros en la fiscalía, siempre la inteligencia y la investigación se concentró en una persona que se llama de apellido Omairi, que es un libanés que se instaló en Triple Frontera, en la ciudad de Foz de Iguazú, a fines de los años 80. Y esa persona está acreditado que pertenece a la organización Hezbollah, al menos para la Fiscalía Argentina. La inteligencia siempre dijo que Omairi era una persona relevante dentro de Hezbollah a fines de los años 90. Y por eso lo que hicimos en la Fiscalía es tratar de darle consistencia judicial a esos datos de inteligencia. En los últimos años hemos logrado darle cierta consistencia judicial y por eso es que pedimos al juez Rafecas que lo traiga al proceso no como autor del atentado, sino como lo que sería la conexión en Triple Frontera de los que realizaron el atentado. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros tenemos evidencia más que suficiente como para afirmar que Salman al-Reda, mientras vivió en Foz de Iguazú, logró obtener un pasaporte falso y quiso obtener otra identidad y que en esa actividad de conseguir documentaciones falsas estaba Omairi, que nosotros sabemos que es Hezbollah. Por eso le pedimos al juez Rafeca que lo indague. Como vive en Brasil, le pedimos la captura a Brasil. Brasil dijo, efectivamente, vive en Brasil, pero como él obtuvo la ciudadanía brasilera antes del atentado, Brasil, por constitución, no puede entregar a sus ciudadanos. Entonces no lo entrega. Sin embargo, ofreció juzgarlo en su país de acuerdo a las leyes brasileras. Argentina, fue esto a fin del año pasado, con el cambio de gobierno, recién en febrero, Argentina reconoció, aceptó la invitación de Brasil y ahora Brasil tiene que hacer todo el proceso político y judicial como para fijar quién va a ser el juez y el fiscal que intervenga allá. Nosotros estamos expectantes de ese paso que tiene que dar Brasil. ¿Y usted qué cree que el ciudadano que va a ser juzgado en Brasil puede llegar a aportar algo relevante o va a tener una actitud más de órrega, como se suele decir? Ya estamos en el terreno conjetural. Sí, sí. Muy difícil que una persona que perteneció durante muchos años y quizás siga perteneciendo él o sus familiares a una organización clandestina vaya a hablar. Pero siempre la esperanza está vigente. Sebastián Basso, gracias por su tiempo y la verdad que fue un gusto hablar con quien está al frente de la investigación de la Unidad Fiscal Especial de AMIA. Un día como hoy tan importante por el recuerdo de los 30 años del atentado y porque todavía hay mucho por investigar, por indagar, por revisar. Que tenga buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Sebastián Basso, que es jefe, como le decíamos, de la Unidad Fiscal AMIA, aquel que viene a ocupa el lugar que anteriormente ocuparon otros, entre ellos Alberto Nisman, y que nos aporta muchos datos importantes, ¿no? Él considera que hay una parte, lo ejecutó el atentado Hezbollah, lo financió Irán, la política iraní estuvo detrás, hay mucha conexión local y este dato que aporta que a finales de diciembre del año pasado se acordó juzgar en Brasil a una célula de Hezbollah que le aportó documentación a Salman el-Reda o a Salman el-Reda, aquel agente de Hezbollah que el 1 de julio de 1994 aterrizó en Ezeiza para empezar a diseñar el atentado del cual hoy se cumplen 30 años.